Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario que nos vean. Bienvenidos a este su programa Charlas de Café con Biblia. Este es nuestro programa ya número 107. Estamos entrando ya ya hemos entrado a nuestro tercer año de emisión. Normalmente, hermanos y amigos que nos ven, los que nos ven por primera vez, este es un programa con el cual queremos simplemente reflejar, tocar algunos temas entre dos personas que son amigas en el Señor y apasionados por el café y la palabra de Dios, y estamos tocando todo tipo de temas relevantes concernientes a la vida de la iglesia, el desarrollo del liderazgo dentro del cristianismo y qué sé yo. Y bueno, a tiempo de dar la bienvenida a nuestro coanfitrión, Pastor Jaime de la Vega, desde el Alto, pedirle siempre que nos acompañen, que pongan un like, créanlo usted o no, o ese like nos ayuda harto a poder burlar o motivar al algoritmo para salir como opción de visualización en para muchas personas. Comenten, compartan y suscríbanse al canal. Nosotros no saturamos todo el tiempo de videos todo el rato. Y bueno, estamos en nuestras plataformas, también en YouTube en Palabra Oportuna. Hay una lista de reproducción dedicada a este podcast. Pastor Jaime de la Vega, Jaimito, ¿cómo estás? Tu bendición, tus saludos, quiero decir, que Dios te bendiga. Eso. Luchito, querido hermano, es una linda oportunidad de estar otra vez en una nueva entrega de nuestro programa, ¿no? Un saludo a toda nuestra audiencia, a aquellos que nos siguen en este emprendimiento común que tenemos con el pastor Luis Jelincic desde la ciudad de Cochabamba, la comunidad cristiana Río de Vida. Y acá en el Alto, nosotros en Ministerios Macaira, Luchito, estamos haciendo varios programas, ya hemos hecho acerca de un tema importante, ¿no? Mm. Ha coincidido tal vez con el inicio de año que hemos empezado a hablar de visión, la necesidad de tener una visión. Pero hemos aterrizado en algo que es inevitable cuando hablamos de visión, cuando queremos que la vida de un creyente esté guiada por algo que Dios les revele, porque estamos hablando de una visión espiritual. No Mm. estamos hablando simplemente de cálculos humanos. ¿Cuántas personas, cuántos hijos e hijas de Dios viven en base a cálculos naturales? Y de repente es Dios el que tiene algo para sus vidas, pero no están tomándose el tiempo de averiguar cuál es la visión de Dios para sus vidas. Luchito, hemos hablado sobre eso, pero hemos terminado hablando de Pablo, ¿no? Y es ahí donde queremos retomar, y yo quiero que tú nos ayudes a retomar ese tema que teníamos, porque hablando de visión, hemos visto que la visión en muchas vidas de personas que han tenido desafíos grandes, personas de fe, como por ejemplo Abraham, José, el propio Moisés. También hemos visto a Pablo, ¿no? A Pablo que tenía grandes desafíos para ejercer su ministerio, para predicar. Y hemos establecido un punto muy importante que solamente cuando hay situaciones tan desafiantes, solamente una visión de parte de Dios le puede dar a la persona, al ministro, la fortaleza para seguir adelante. Hemos hablado de Pablo. Hemos hablado de cuánto le costaba a Pablo ejercer su ministerio, pero hemos visto que él tenía una visión, había una visión, Dios le había dado, hemos visto una experiencia sobrenatural en él. Pero en nuestra última charla empezamos a tocar algunos aspectos que en los escritos de Pablo son una clara referencia a algo que vamos a tocar hoy día, ¿no? Mm. Mm. El tribunal de Cristo. Pero quiero pasarte la palabra, Luchito, para que tú nos encamines a cómo vamos a seguir esta charla 106 es ahora o 107, Es Luchito. la 107. Aleluya. Sí. ¿Cómo vamos a seguir la charla número 107, siendo que hemos empezado a tocar ya algunos pasajes de los escritos de Pablo que son una alusión directa a ese gran día, el gran día en que todos los creyentes estaremos frente a nuestro Señor, daremos cuentas de lo que hemos hecho acá, pero ayúdanos tú a encaminar nuestra charla, Luchito, para ver cómo terminamos. Aparentemente con este tema podríamos cerrar Sí, el tema de visión, ¿no? sí, sí, sí. Siempre y cuando no surja alguna otra beta Sí, sí, sí. en nuestra charla de hoy. Contigo, querido hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, es importante
Hemos estado hablando varios programas acerca de esto y la importancia de tener una visión. Ahora, la mayor parte de nuestro enfoque ha sido individual esta vez, ¿no? Porque a veces hablamos de Sí. visión sobre aplicándolo a los principios de la necesidad de que un ministerio, una iglesia tenga un plano, digamos, claro de parte de Dios de qué hacer y creo que eso es esencial. Pero nos hemos concentrado más en una visión personal en esta serie y me parece muy pertinente y me parece muy bien también tener el corolario de esto con hablando del tribunal de Cristo. Ya la Mm. el anterior programa tú diste unos atisbos, Jaimito, y me voy a permitir citar la escritura en Primera Corintios 9 versos Amén. 24 al 27, Primera Corintios ¿Qué 9 dice? 24 al 27, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pablo está escribiendo a los corintios, ¿no? Y dice, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que luche de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una Ujú. incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Y también citaste, creo, Hebreos 12, donde habla de teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con fe esta carrera, ¿no? Amén. Y nosotros equiparamos, el autor de Hebreos equipara la vida cristiana a una carrera, ¿no? Y no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de velocidad, es una carrera de Exacto. fondo, de perseverancia, es la maratón. Y hay una manera solo de correr, es viendo a Jesús, ¿no? Quien es experimentado en carreras, en trotar, en estas disciplinas de atletismo, sabe que mira, debe correr viendo la meta, o sea, con la mirada hacia adelante, al fondo, Ujú. a lo que es la meta, el lugar donde se quiere llegar. Uno no corre viendo a los costados, viendo atrás, viendo abajo, viendo, qué sé yo, tampoco demasiado arriba. Uno tiene que prestar atención. Hay una dinámica en esto y antes de pasarte la palabra para ir desarrollando el tema, porque hoy día vamos a hablar acerca del Tribunal de Cristo, esta es una enseñanza que tiene que ver con escatología, el estudio de las cosas Exacto. futuras, pero también tiene que ver con una cuestión de poder aplicar eso en nuestra vida y tener una conciencia de esto. Y creo que eso nos va a bendecir. Solo mi comentario cuando en el verso 27 en Primera Corintios 9 dice, sino que golpeo mi cuerpo y y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Hay gente que a veces ve un asunto de cielo e infierno en todo, ¿no? Ujú. Azufre y condenación en todo, ¿no? Entonces, ve, aquí está Pablo diciendo de que se puede perder la salvación. Por eso él Sí. corría, porque tenía miedo, un cachito. No está hablando de eso. O sea, tenemos que ser estrictos en la interpretación del texto, ¿no? Amén. Y Amén. Pablo no está hablando de eso. El contexto que está utilizando es el de una carrera, es el del atleta que se abstiene de todo para ganar un premio. O sea, el énfasis de esta parte es hablar de disciplina personal en seguir el plan del Señor. Ahora, cuando él habla y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ese ser eliminado está hablando en el contexto de lo que sucede en una competencia atlética. Cuando uno es eliminado, Exactamente. es privado de ganar el premio porque es eliminado, ya no es una opción, no es un candidato a ganar la corona, a obtener el premio. Entonces, Pablo no está hablando de perder la salvación. Pablo está hablando de no obtener la Exacto. recompensa por haber servido al Señor, la recompensa que Dios le tenía. Entonces, creo que hay que aclararlo porque muchas veces la gente es muy superficial, ni siquiera interpreta, o sea, simplemente asume cosas sin considerar el contexto. Entonces, no está hablando de perder la salvación, para hacerlo una vez más claro y puntual, está hablando de no recibir la recompensa. Contigo. Luchito, qué buena aclaración con la que empezamos y con la que tú inicias este tema, ¿no? Porque estamos de acuerdo, Luis, que en muchos círculos cristianos
estamos más proclives a creer que la salvación la perdemos y la ganamos en función de nuestro desempeño, ¿no? Y claro, si nuestro desempeño fuera la garantía de la salvación, en vano murió Cristo, ¿no? Porque la garantía de nuestra salvación no es nuestro desempeño, sino es el propio trono de Dios, o sea, el Padre Amén. que mandó al Hijo y el Señor Jesús que hizo la obra redentora para liberarnos del pecado. Y siempre tenemos esa tendencia a querer ver pero aquí la Biblia dice ser eliminado, la palabra eliminado significa eso, ser eliminado. Y de repente pueden hacer un análisis léxico de la palabra eliminado y pueden llegar a la conclusión léxica de que ucha, está hablando de perder la salvación. Mm. Pero, Chito, me gusta que tenemos esa sintonía contigo. Necesitamos interpretar a Pablo. Y en este caso, Pablo está usando una ilustración, está usando una analogía. Y está usando la analogía de los deportes y utiliza dos deportes, la Mm. carrera deportiva y la lucha deportiva. Lo voy a puntualizar basado en el texto, me he ido a otro texto, pero basado en el texto, eh, estamos en 1 Corintios 9:24. Primera Corintios 9, se me ha pasado. Primera Corintios 9 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Está hablando de correr en el estadio, está hablando de deportes. Pablo está usando una analogía. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y después Pablo habla al creyente y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, en el estadio todos corren, pero uno se lleva el premio. Ustedes corran para ganar el premio. Es lo que está diciendo Pablo, si lo Mm. parafraseamos a Pablo. Ujú. Corran para ganar el premio, pero después usa otra analogía, pero también es deportiva, es una analogía deportiva, porque dice, todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Y uno de repente, cuando lee esto y dice, todo aquel que lucha, está hablando de la guerra espiritual, pero esto es, pero verdad, Luchito, Hay tenemos, amados que les gusta, hermano. tenemos esa tendencia, ¿no? Si está hablando de lucha, está hablando de guerra espiritual, tenemos que pelear contra el diablo. Pero estamos hablando en el De mismo todo se contexto. abstiene, hay que ayunar. Claro, claro. Pero está hablando del contexto deportivo, porque si lo leemos, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Este es la base de la interpretación. Ellos a la verdad. ¿Quiénes son ellos a la verdad? Los que reciben una corona corruptible son los deportistas que ganan la competencia. Es una analogía basada, una metáfora basada completamente en el ámbito deportivo. No está hablando de guerra espiritual. Mm. Está diciendo todo el que luche, los atletas. Por ejemplo, cuando uno ve, según Primera Timoteo 2:5, creo que es, Pablo habla, ¿no? También el que lucha como atleta no puede ganar si no lucha legítimamente, ¿no? Entonces, son analogías del atletismo. Estas son analogías del atletismo. Y cuando Pablo dice, yo de esta manera peleo, de esta manera corro, tu aclaración, Luchita, es muy pertinente. Porque cuando tú dices que Pablo dice para que yo mismo no sea eliminado, la palabra eliminado, Luis, en muchas otras traducciones, la traducen como descalificado, ¿no? Y es lo que Mm. pasa en cualquier deporte. Si tú no luchas legítimamente en un deporte, vas a ser descalificado. Y Exacto. esta palabra eliminado no está hablando de perder la salvación. Porque tal vez, Luis, yo sé que en alguna charla, tal vez hace más de un año, no sé en qué momento, hemos, to- hemos tocado estos temas. Hemos tocado el tema del tribunal de Cristo, Sí, ¿no? sí. Y hemos hablado que cuando nosotros estamos hablando del tribunal de Cristo, hemos hablado de que se trata del juicio de la iglesia. Yo voy a citar un pasaje de Primera de Pedro, donde Pedro está hablando y dice, voy a leer desde el 4:15, Primera de Pedro 4:15. Mi cita es el 17, pero voy a leer desde el 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Pedro les está hablando a los cristianos. Ujú. Le está diciendo, no padezcan como homicidas. O sea, hay padecimiento cristiano que está basado en la persecución, que está basado Perdón, en Jaimito, ¿me repites la referencia? Primera de Pedro 4:15. Ya, Primera de dale, Pedro hermano. 4.
Y claro, aquí él está hablando de ninguno padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o entremeterse en lo ajeno. No padezcan por este motivo. Aquí simplemente un comentario, Luchito. Hay un sufrimiento del cristiano que está basado en la persecución, que está basado en su testimonio, que puede ser el sufrimiento al que puede estar expuesto un hijo o un ministro, un hijo, una hija de Dios o un ministro del Evangelio. Pero nadie debería sufrir por ser ladrón, nadie debería sufrir por ser malhechor, homicida o entremeterse en lo ajeno, ¿no? Mm, Dice, mm, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro está escribiendo a los creyentes, le está diciendo a los creyentes, es un poco parafraseando a Pedro, le está diciendo, hay un sufrimiento que el creyente puede enfrentar basado en la persecución, pero no en estas cosas. Y es ahí donde Pedro dice algo, y esto es lo que yo quiero aclarar, porque cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando, Luchito, dentro de lo que son las doctrinas básicas, estamos hablando de las doctrinas del juicio eterno, ¿no? mm. Cuando en Hebreos 6, el escritor de Hebreos repasa los fundamentos de la iglesia primitiva, habla sobre las doctrinas del juicio eterno, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿no? Que son doctrinas básicas escatológicas, escatológicas. Y siempre que yo estudio el juicio eterno, tengo que incluir el juicio de la iglesia. Eso es lo que Pedro va a decir. En el verso 17 dice, pero el verso 16 no he leído, dice, pero si alguno padece como cristiano, hay un padecimiento como cristiano, ¿no? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el verso 17 es una referencia a lo que vamos a tocar ahora. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este versículo es importante porque la Biblia, usando a Pedro, en este caso en la carta de Pedro, está hablando del tribunal de Cristo y está diciendo algo. El juicio va a haber un día en que Dios se va a sentar a juzgar a todos, ¿no? Pero ¿por quiénes va a empezar el juicio? El juicio va a empezar por la casa de Dios. Es decir, el primer juicio que el Señor Jesús va a celebrar es el juicio que tiene que ver con los creyentes. A eso, doctrinalmente, nosotros lo llamamos el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo. Y es parte de las doctrinas del juicio eterno, pero escúchenme, hermanos, y a todos los que están, digamos, prestos a ver otro tipo de interpretaciones en la Biblia, a ver salvación o perdición de una manera tan secante. El juicio va a empezar por la iglesia. El primer juicio que va a celebrar el Señor Jesús es con la iglesia. Pero es una cosa importante. Esto es importante y ahí, Luchito, quiero que también tú nos ayudes a clarificar esto. Porque el juicio de la iglesia, conocido como el tribunal de Cristo, es un juicio en que el creyente en sí no va a ser juzgado. Mm. De hecho, si cualquiera que haya llegado al tribunal de Cristo ha llegado ahí porque ya es salvo. La salvación de los creyentes no está en juicio, no es algo que se va a juzgar. Y muchas veces, Luchito, que hemos tocado este tema, hemos aclarado en el tribunal de Cristo, no somos juzgados nosotros. De hecho, yo quiero aclarar algo importante para el creyente en general que nos escucha. Cuando Cristo murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados, la ira de Dios se apartó de todos los que hemos corrido al crucificado y hemos recibido salvación. ¿Por qué? Porque la propiciación, que es una de las palabras que la Biblia utiliza para describir el sacrificio de Cristo, es un término, digamos, teológico, si quieren, la palabra propiciación que aparece en la Biblia, pero es la forma en la que Dios aparta su ira del creyente que es salvo. La ira de Dios que merecíamos nosotros, hermano, hermana, toda la ira de Dios que merecíamos por ser pecadores, por el pecado, la recibió Jesucristo en la cruz del Calvario.
¿Y por qué pasó eso? Porque Dios puso a él, a Jesús, como propiciación. Esta palabra propiciación implica que al haber derramado la ira por el pecado y haber juzgado al pecado en la carne de su Hijo, Dios ha apartado su ira del creyente. No hay ira pendiente sobre la vida del creyente. No hay juicio pendiente sobre nosotros. El juicio que merecíamos cayó sobre Jesús. Entonces el asunto es, entonces, ¿de qué se trata el tribunal de Cristo? ¿Por qué la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios? ¿Y por qué estamos puntualizando que ese juicio se refiere al tribunal de Cristo? Porque el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo vamos a estar todos los que somos salvos. No está en peligro nuestra salvación, sino es el lugar donde se entregan recompensas. Esa es la parte importante. Por eso me parece tan pertinente que tú hayas hecho esa aclaración. Ahora, Luchito, la pregunta que yo, seguramente tú nos vas a ayudar a aclarar y a clarificar muchas cosas del Tribunal de Cristo, pero hay preguntas que para mí es importante, ¿no? ¿Es legítimo que el creyente esté corriendo su carrera para ganar un premio? Hablábamos de eso en el anterior charla, Luchito. Incluso yo mencioné que es el carácter de Dios. Dios se deleita en galardonar a sus hijos. Mm. Cuando Dios se le presenta a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, se presenta como yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le está diciendo, yo soy tu escudo, pero te voy a dar un premio muy grande. Dios está interesado en darnos premios. Mm. Hemos citado en la anterior charla este pasaje de Hebreos 11:6, donde la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de De los que los le que le buscan. gustan. Sí, sí. O sea, Dios, en los atributos de su carácter, es un Dios galardonador. El tribunal de Cristo no pone en juego, no pone en tela de juicio nuestra salvación. Es el lugar de las recompensas. Ahora, el creyente debería estar pensando en la recompensa para vivir su vida cristiana. Muchas veces trivializamos la palabra. Mm. Muchas veces esa trivialización que hacemos nos hace decir es blanco o es negro y a veces decimos no, pero yo no debería correr por la recompensa. Pero si Dios es un Dios que se agrada de recompensarnos, si Dios quiere galardonarnos, es legítimo que nosotros estemos viviendo nuestra vida pensando en el premio. Y antes de pasarte, yo quiero simplemente hacer un comentario. Cuando leemos a Pablo, vemos que Pablo estaba con su mirada puesta en el galardón, ¿no? Y no es necesariamente malo, lo voy a poner tal vez de esa manera, que un creyente esté pensando en el premio que va a recibir del Señor. ¿Qué piensas tú, Luchito? ¿Qué piensas, en primer lugar, descartar el hecho de que el tribunal de Cristo sea un lugar donde el creyente va a ser juzgado y pueda perder su salvación? Pero también con esto, ¿no? ¿Por qué los creyentes deberíamos tener una visión de eternidad basada en aquel día en el que el Señor Jesús va a recompensar a sus santos? ¿Qué piensas tú, hermano? Wow. Antes una puntualización, Jaimito. Me gustó mucho lo que hablaste acerca de esto que dijiste en Timoteo 2:5. Y no es primera Timoteo, sino es segunda Timoteo. Lo he Segunda buscado. Timoteo, sí. Es segunda Timoteo. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, tratando de unir las expresiones, porque pertenecen ambas expresiones a Pablo, la de Primera Corintios Ujú. 9 también, es interesante lo que pones en mesa. Bueno, antes que nada, respondiendo a tu pregunta, ah, es mi convicción que, de acuerdo a la escritura, el creyente no va a experimentar el creyente en Cristo un juicio por salvación o perdición. Eso está hacia el final del milenio y todo eso que se llama el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio sí va a ser para determinar salvación o perdición, pero el creyente en Cristo no va a pasar por ese juicio, sino aquel que ha rechazado el rendir su vida a Cristo, aquel que ha rechazado el regalo de la salvación en Cristo, habiéndosele predicado.
habiéndose testificado, habiendo visto, ¿no? Ahora, más allá de esto, a Dios sí le importa cómo vivimos y nosotros como creyentes sí vamos a pasar por el tribunal de Cristo. O sea, el juicio del gran trono blanco es una cosa, es un evento hacia el final, es diferente Distinto. del juicio del cristiano o lo que llamamos el tribunal de Cristo. Como alguien en griego lo dicen, es el bema de Cristo. ¿Por qué? El Porque Bema. el tribunal de Cristo, como tú bien lo has dicho, no viene a juzgar, no es juicio sobre el creyente en el sentido de salvación o perdición, porque él ya es salvo, ya es creyente. Exacto. Lo que se juzga en el tribunal de Cristo en realidad son las obras correspondientes a la fe del creyente, la obediencia. Y el mejor ejemplo de esto, del tribunal de Cristo, es ese podio donde se recompensa a quienes ganan en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Medalla de oro, de plata y de bronce, ¿no? Porque todo eso ha sido heredado de los juegos que se Exacto. jugaban, se celebraban en Grecia y todo lo demás. Desde ahí viene las Olimpiadas y todo lo demás. Exacto. Ahora, eso es lo que mejor tipifica el asunto. Entonces, a ver, las Olimpiadas no son pues los juegos que celebraban los aztecas o los mayas, creo que eran los aztecas, ¿no? Donde el equipo que perdía era muerto, ¿no? Era Creo que sacrificado a sí. los dioses. No, o sea, los griegos no eran sanguinarios en otras cosas, pero en esto era el espíritu deportivo. No andaban Exacto. matando gente, no andaban matando a los atletas A los perdedores. a los que habían perdido. No, entonces hay una gran diferencia. Y el hecho de la figura del podio tiene que ver que es un juicio por recompensa o pérdida en base al desempeño, pero no es condenación eterna o vida eterna lo que se pone en juego, porque la persona ya ha decidido nacer de nuevo, ya ha recibido el regalo de la salvación. Pero esta idea se va a aclarar mucho más en 2 Corintios 5:10 si vamos ahí. Segunda Perfecto. Corintios, creo que es esa la escritura. Sí, es ese. Ya. Y luego dice, a ver, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ujú. Ujú. Mira, es necesario, dice. En otras palabras, todos Sí o vamos a sí. pasar. No. Sí o Claro. sí. Dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo y esa palabra tribunal de Cristo la encontramos en Corintios 9 y creo que en Romanos 14:10 también. Voy a anotar. Sí, en 14:10 de Romanos. Está bien. Exacto. Ahora, dice, es necesario que comparezcamos. Y en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgues a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tu hermano, está hablando de las relaciones entre hermanos en el ámbito de la iglesia, hermanos en la fe. Y dice, ¿por qué lo juzgas si al final el que lo va a juzgar va a ser el Señor? Ese es el sentido. Ahora, ¿qué juicio del Señor? No es por condenación Exacto. o salvación, es por recompensa o pérdida. A ver, sentate. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Me has sido Exacto. obediente? Vamos a ver todo eso. Continuamos, volvemos a 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, o sea, todos vamos a comparecer, pero el juicio es personal, siempre es Exacto. personal, Exacto. para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es un juicio a nuestro desempeño, a nuestras obras, ¿no? Pero también a este texto habla de que el fuego las probará, dice, ¿no ve? Eso ya está en 1 Corintios 3, ¿no ve? Sí, y ahí está el complemento para entender son como piezas de rompecabezas, ¿no? O sea, hay que juntar las piezas para ver el cuadro, ¿no? O sea, no hay un escrito de Pablo, o sea, los escritos inspirados en la escritura no hablan
necesariamente tema por tema, ¿no? O sea, esta carta voy a Exacto. hablar mi exposición teológica del Tribunal de Cristo. No, uno tiene que escudriñar, tiene que ver y es interesante. Hay varios textos, hermano. A ver, estoy viendo aquí, Primera Pedro 1:7. Por ejemplo, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ah, cuando sea manifestado. Es tiempo futuro. Y puede ser una referencia al bema de Cristo. Y luego dice, en 1 Corintios 3:13, que eso es la parte previa que aclara esto, creo, dice, a ver, dice desde el verso 10, 1 Corintios 3:10, Pablo está hablando en el contexto de quienes habían edificado en Corinto, ¿no? Habla de los llamados específicos, quién es Apolos, quién soy yo, sino colaboradores de Dios, ¿no ve? Y dice, yo he Exacto. hecho lo que me ha tocado ser hecho, ¿no? Uno siembra, otro riega, Dios del crecimiento en todo. Y él habla luego respecto de sí mismo en el verso 10, 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, me ha sido dada. Qué lindo, ¿no? Porque Qué Dios lindo. espera que sea conforme la gracia que Él nos ha dado. Dios no espera que hagamos otra cosa que Él no nos ha comisionado a hacer. La gracia es Exacto. respecto a qué, para hacer qué les daba a cada uno, para ejecutar su propio llamado. Hermanos queridos, aquellos que están en el ministerio, copastores, colegas del sindicato de pastores, por así decirlo. No hay sindicato de pastores, no creo eso por si acaso. Es llamado, pero colegas, hay una gracia para ejercer el ministerio pastoral o cualquiera sea, Sí. pero esa gracia está disponible en virtud de que uno decide ejercer ese ministerio, ¿no? Hay un hermano que me bendijo mucho cuando decía esto, hay gracia para hacer la obra de Dios, pero esa gracia es liberada, es soltada en manifestación cuando uno obedece, da el paso de fe. En Exacto. obediencia, eso libera la gracia, eso libera la capacidad en el espíritu para hacerlo. Ahora, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo he puesto el fundamento, otro edifica, otro ministro, otra persona llamada por Dios. Perfecto, no tiene problemas con eso. El contexto de esto era la división que había en Corinto donde se comparaban personas más que verdades bíblicas. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de este, del otro, yo de Apolos, yo Ujú. de Cristo. Wow. Luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, y sobre este fundamento alguno edificare, perdón, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Está hablando de 6 materiales: Ujú. piedra, oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, heno. Tres no son, no se consumen por fuego. El oro, la Exacto. plata son purificados. La piedra preciosa no arde. Ujú. Pero que cuando decimos de madera, heno, hojarasca, son altamente afectadas, pueden ser afectadas, pueden quemarse. Ahora dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea de uno cual sea, el fuego la probará. Y luego dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como Exacto. por fuego. Y No esa está es hablando. la frase que enlaza con el tribunal de Cristo. O sea, Claro. dice, si uno está hablando a creyentes, si uno, la Exacto. obra de cada uno siendo probada por fuego se quema, va a sufrir pérdida la persona. Si bien será salvo, dice, si bien será Exacto. salvo, aunque así como por fuego, o sea, chamuscadito, digamos, ya pasó. 3-6. Claro, Sí. 3:6, ¿no? 51, ¿no? O sea, 51 3:6. En ahora, nuestra ¿no? época, hermanos, era 3:6, era En 7. nuestra época era 3-6, Claro, sí. claro. Y dice, Pasas raspando. él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, esa es la referencia y la lógica de cómo va a operar el tribunal de Cristo.
Cristo va a probar, va a juzgarnos, no a nosotros, sino a nuestras Exacto. obras. Y si bien vamos a ser salvos, dicen, no, pero voy a ser salvo, sí, pero pucha, Hay rajarte una, en la vida y ver que todo tu esfuerzo en la vida se quema, porque muchas de las cosas arden por el fuego, creo que es mejor empezar a edificar bien, ¿no? Con exacto. madera, oro, madera, perdón, no con madera, sino con oro, plata y piedras preciosas. Contigo, Jaimito, tus consideraciones, hermano. Gracias, Luchito. En este momento, escuchándote hablar, es importante porque tú ya has clarificado muchas cosas. Alguna vez ya habíamos hablado sobre esto, pero si tocamos otra vez el tema, tenemos que repetir algunos conceptos, ¿no? Y obviamente hemos terminado, tú has terminado aterrizando en 1 Corintios 3 desde el verso 10 para adelante, donde se describe de una manera muy clara, muy nítida, lo que es el tribunal de Cristo, en base a lo que tú explicaste, ¿no? 6 materiales, ¿no? Podemos edificar oro, plata, piedras preciosas o madera en hojarasca. Pero has aclarado algo importante en ese mismo pasaje, está tácitamente aclarado de que si se quema la obra de alguno, si alguno sufre pérdida y no recibe recompensa, eso no implica que la persona va a perder su salvación. Y esto es extremadamente importante. Ahora, Luchito, en esta intervención yo quiero hacer algo que siempre me ha desafiado. Para mí es un desafío mayúsculo siempre hacer lo que quiero hacer ahora, porque es poner la visión, estamos hablando de visión, en perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la iglesia? Hace un rato hacíamos comentarios de que somos muy proclives a pensar que la salvación es algo muy frágil, que cada vez que nos portamos bien somos salvos, cuando nos portamos mal ya hemos perdido nuestra salvación. Y somos proclives a eso, ¿no? Y si la Biblia dice eliminado, quiere decir que te elimina del libro de la vida. Y estamos hablando de eso. Y Luchito, siempre que se enseña estas verdades bíblicas desde esa perspectiva, es la peor perspectiva para motivar a un creyente. ¿Por qué? Porque cuando a un creyente le estamos diciendo, si te portas bien eres salvo, pero si pecas pierdes tu salvación, eso en primer lugar no es bíblico, pero en segundo lugar es una estrategia del enemigo para manipular por el miedo a las personas. Por el miedo. Luchito, en muchas iglesias, en nuestro medio, iglesias evangélicas, se los está motivando a las personas a obedecer a Dios basados en el temor, en el Mm, miedo. mm. O sea, si te portas mal, ya has perdido tu salvación. O sea, y si he perdido mi salvación, entonces ya estoy listo, ya estoy frito, discúlpenme la expresión. ¿No? Y claro, y ahí uno dice entonces, para no perder mi salvación me voy a portar bien. Lamentablemente tampoco funciona, porque el portarse bien en sus fuerzas de uno, si uno tiene una postura así legalista, es portarte bien en tus fuerzas. Te vas a portar bien un día, 2 días, pero tal vez al tercero ya no puedas portarte bien. ¿Y qué va a pasar? O sea, si te portas mal, has arruinado todo. Y el asunto es que ese tipo de enseñanzas ha permeado la iglesia y está llena la iglesia de eso, ¿no? Meterle miedo al creyente para que no peque. Luchito, permanentemente, cuando nosotros tenemos nuestros cultos los domingos y estamos teniendo un tiempo de compartir la palabra y demás, siempre surgen estas cosas, siempre surge el tema, ¿no? Pero ¿qué pasa si peco? O sea, pierdo mi salvación. ¿Hasta cuándo puedo? Alguna vez hemos hecho cierto tipo de comentarios, ¿no? A veces como que nos preguntaran, pastor, ¿hasta dónde puedo pecar sin perder mi salvación, ¿no? Sin comprometer mi salvación, ¿no? Claro, Pastor, ¿se nadie nos pierde? No se pregunta. pierde. Claro, nadie nos pregunta en esos términos, pero muchas veces las preguntas que nos hacen suena a eso. Como diciendo, pastor, he hecho esto, está bien, es pecado, voy a perder mi salvación. Y todo ese tipo de enfoque para lograr la respuesta del creyente basado en interpretaciones falsas de la Biblia que producen miedo, es una de las cosas que más daño le han hecho a la iglesia. Mm, Y aquí es lo que yo quiero hacer, lo que siempre me cuesta, es un desafío para mí. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. No es por temor a perder nuestra salvación que nosotros debemos hacer las cosas. Nuestra perspectiva es otra. Y aquí voy a poner el ejemplo de un atleta. Voy a poner a nuestros muchachos de la selección.
Voy a poner a los muchachos que en marzo van a ir al repechaje en México, Estamos ¿no? orando. Y yo los voy a poner a ellos como ejemplo porque estamos hablando de deportistas. Y quiero hacerle una pregunta a cualquier creyente que tenga estas ideas que no son bíblicas, de que por miedo tenemos que ser obedientes. El deportista que va a ir a representar a Bolivia en el repechaje está yendo con una visión clara. Y si cualquiera de los chicos de nuestra selección no tiene esa visión, yo preferiría que no entre a jugar. Pero ¿saben cuál es la visión que tienen que tener nuestros muchachos en la selección para lograr ir al mundial? Los muchachos tienen que estar mentalizados en clasificar. Los muchachos tienen que estar mentalizados en ganar el premio. Un deportista que no está mentalizado en ganar un premio no es un verdadero deportista. Yo voy a leer este pasaje de Filipenses, donde Pablo hace una referencia clara al tribunal de Cristo. En Filipenses 3:11, voy a leer desde el 3:11. Antes del 3:11, Pablo estaba hablando sobre cómo él corría la carrera, ¿no? Cómo se medían con él los legalistas y demás. Y él está hablando de que, por ejemplo, en el verso 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ujú. Está hablando de cómo corría, ¿no? Yo quiero la justicia de Dios, no es mi propia justicia, es la justicia de Dios. Y por ganar a Cristo, todo lo demás para mí es basura. Y claro, Pablo está hablando de cómo él corría su carrera. Hermano, escúchame esto es importante. Pero aquí vamos a ver a un Pablo que tiene que tener la actitud de nuestros seleccionados de fútbol, ¿no? Un Pablo que tiene más bien la actitud de un deportista que no está yendo a jugar un deporte porque quiere divertirse. Un deportista que quiere ganar el premio. Nuestros chicos en la selección tienen que ir con la intención de ganar la clasificación. Y esa es la actitud de Pablo, ¿no? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermano, hermana, Pablo quería ser semejante a Jesús en su muerte. ¿Cuántos podríamos decir eso? Pero aquí Pablo va a decir algo. Va a decir en el verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, Pablo dice, yo veo la humildad de un ministro, ¿no? Y en el verso 12 dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta para ver si logro alcanzar lo que tengo que alcanzar. Y es ahí donde Pablo dice algo importante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, en otras palabras, todavía estoy corriendo, todavía no he alcanzado. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y aquí quiero detenerme. Pablo dice, no pretendo yo haber logrado lo que tenía que lograr. Pablo está diciendo, todavía estoy corriendo. Y si estoy corriendo, ¿por qué estoy corriendo? Dice, todavía no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Y como lo dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y Mm. extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio. Escucha, hermano, lo voy a repetir varias veces. Prosigo a la meta, al premio. Pablo está buscando el premio. Pablo está queriendo llegar a la meta y está queriendo ganar el premio, lo mismo que decía en 1 Corintios 9. Y uno aquí tiene el mejor ejemplo de que esa debería ser la motivación. El creyente dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermanos, hermanas? Cuando nos tratan de meter con doctrinas, digamos, legalistas,
que hablan de nuestro desempeño, que nos quieren meter miedo diciendo que si no te portas bien vas a perder tu salvación, eso no le va a cambiar la vida a nadie. ¿Cuándo nuestra vida cambia? Cuando sabemos que nuestra redención es segura, cuando sabemos que la sangre de Cristo ha comprado nuestra redención, cuando sabemos que nuestra salvación no está en tela de juicio, sino más bien nuestra perspectiva es terminar nuestra carrera. Es por eso que el anterior programa terminábamos con este pasaje de Hebreos 12, ¿no? Donde Pablo dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo mismo. Y yo en el anterior programa, cuando hablaba de este pasaje, decía, esa es nuestra motivación. La motivación para que tú te portes bien no puede ser el hecho de que te vengan con esas interpretaciones falsas, ¿no? Y te metan miedo. No es el miedo el que va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es saber lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti. Lo que significa la sangre de Cristo derramada a tu favor. Lo que significa que tú estás bajo la sangre y que nadie puede juzgarte porque la sangre de Cristo te ha limpiado de tus pecados. Amén. Pero Aleluya. cuando tú has sido limpiado de los pecados, muchos dicen, pero ¿y por qué los pastores hablan de que nuestras obras van a ser juzgadas? Si las obras no importan, dicen, ¿no? Y esa es otra de las cosas que hay que aclarar, ¿no? Porque en Efesios 2:8 la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí alguien me va a decir, ahí está pastor, acabas de citar mi argumento, Lee el ¿no? 10, hermano, lee el 10, nombre el Claro, 10 al que dice claro, eso. claro, cuando hay estas disyuntivas, tiene que interpretar la Biblia, porque para ser salvo, las obras no importan. Nadie es salvo por obras, nadie. Pero ahí está lo que dices tú, Luchito. Si alguien dice, sí, si las obras no importan, entonces es porque no has leído el verso 10. Porque el verso 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso dice el 8 y el 10 y el 9. El 8 y el 9. Pero el verso 10 dice el propósito de ser salvo. Hermano, no eres salvo por obras, pero una vez que eres salvo, ¿las obras importan? Definitivamente sí. Son las obras que son el fruto de tu salvación. Porque el verso 10 dice, porque somos hechura Es la suya, suya, creados en creados en Cristo Cristo Jesús Jesús, para buenas obras, las cuales cuales Dios seas preparó de preparado de antemano antemano para que para que anduviésemos anduviésemos en ellas. en ellas. O sea, no eres salvo por obras, pero eres salvo para buenas obras que Dios ha preparado para Amén. que tú camines en ellas. Son esas buenas obras las que van a ser juzgadas. Hermano, para alcanzar salvación, para alcanzar el favor de Dios, no importan las obras. No eres salvo por tus obras, pero eres salvo para buenas obras. Exacto, porque las Entonces, obras dan fe, son la evidencia de la salvación. Contigo, Genito, perdón. exacto, exacto. Es que es ahí donde cuando interpretamos de esta manera, nosotros diluimos cualquier, digamos, idea de que Pablo y Santiago se contradicen, ¿no? Cuando Pablo habla de esto acá en este pasaje que estamos citando, no se contradice con Santiago cuando Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. El propio Martín Lutero entiendo que pensaba que había una contradicción Sí, él entre negaba ellos. la inspiración de Santiago en algún momento, por eso precisamente votó la carta de Santiago, pero no la entendía. Exacto, que es una carta muy, muy judía, por así decirlo, ¿no? Una carta cristiana, pero orientada a un público muy judío. Y claro, y hasta Martín Lutero pensaba que Pablo y Santiago se contradecían. Pero cuando entendemos esto que estoy explicando, no hay ninguna contradicción, porque las obras no importan para tu salvación. Pero una vez que eres salvo, las obras son importantes, determinan tu futuro, no en términos de perder o ganar tu salvación, ya eres salvo, pero determinan tu futuro porque el Señor va a venir y va a instaurar su reino. Hay una vida, hay una serie de recompensas, hay una serie de posiciones que tal vez nosotros al gobernar con Cristo vamos a tener como el resultado de esas buenas obras. Ahora, retrocedo un poquito a lo que yo estoy tratando de decir.
Lo que en realidad debería motivar al creyente no son estas doctrinas que infunden temor, ¿no? Tienes que portarte bien, si no te vas a ir al infierno. Si eres salvo, no te vas a ir al infierno. El asunto es que tu motivación ya no es por el miedo. Ya no haces las cosas, ya no sirves a Dios, ya no haces las buenas obras que la Biblia te manda hacer por miedo a que Dios te castigue. No, las haces porque estás buscando ganar el premio. Y aquí vuelvo a poner el ejemplo de nuestros seleccionados. Cualquier seleccionado que no entre al campo de juego con la intención de ganar la clasificación, yo preferiría que no entre. Porque un deportista que no está interesado en ganar el premio no es un deportista de honor. O sea, no hay nada, no tiene sentido el deporte. Hermano, no deberías tú, hermana, no deberías tú ser motivado por el miedo a perder tu salvación, sino deberías ser motivado porque en la meta el Señor Jesús está sosteniendo en su mano el galardón. Y los santos del Antiguo Testamento te están alentando para que hagas tu mejor carrera y esa debería ser tu motivación. Sí, hermano, hermana, sí. Tienes que correr por el premio. Mm, Tienes que mm, correr, así mm. como Pablo corría. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Esto cambia, Luchito, total y radicalmente la perspectiva de la obediencia, ¿no? Ya no Mm. obedezco por temor, obedezco porque sé que Dios es un Dios galardonador y Amén. que va a reconocer la carrera que estoy haciendo. Tal vez me he extendido un poco, Luchito. No, está Contigo. bien. De hecho, ya estamos sobre la hora, hermano. Nos falta como 7 minutos, tal vez 6 minutos para llegar a la hora y bueno, Sí, queremos sí, no estamos. sobrepasar demasiado. Ya, hermanitos, paciencia. Sus oraciones están siendo escuchadas de algunos. Pero más allá de esto, me gusta mucho lo que has dicho. Este término de extendiéndome a lo que está delante, precisamente, de que Pablo usa en Filipenses 3:13, es un término, es la imagen de alguien que participa, dice, en una carrera y extiende su mano para alcanzar la meta. O sea, Exacto. el atleta cuando corre se estira al final, porque es la Sí, primera parte de, ¿no? O sea, cómo es sí. que llega, que gana el resto? Ahora, claro, la figura en general es la de una competencia. Pablo utiliza esto adrede. O sea, esta no es casual. Esta ilustración que la ves, mira que estamos sacando varias partes, ¿no? Sí. Específicas de esto, porque o sea, es la manera de ilustrar, Pablo, y ahí es algo que no lo respondí, creo, muy claramente, Jaimito, pero para cerrar mi intervención ya en la charla de hoy, eh, quiero responder. Sí, yo creo que, o sea, escuchando tus planteamientos y considerando la escritura, es legítimo correr por un premio, no es malo. De hecho, si somos atletas, si estamos en la carrera de la vida, queremos un premio, queremos que el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra disciplina y todo lo demás sea finalmente coronado con un premio. Ahora, pero lo interesante de esto es que la imagen que la escritura nos da es de una carrera donde competimos de manera leal, de manera ética, pero que no competimos. O sea, la carrera en sí es una competencia, pero no ejecutamos la carrera en función de otras personas, comparándonos con otros, viendo a los Exactamente. demás como nuestros adversarios, porque eso sería desvirtuar el carácter cristiano. O sea, por eso hay que entenderlo en el contexto. La Biblia dice que el siervo no debe ser contencioso, por ejemplo. O sea, ¿quién Ujú. es nuestro enemigo? Es el diablo. ¿Quién nos estorba en la carrera? Es el diablo. Hebreos habla de despojarnos de toda distracción o de todo peso, en realidad, que para mí son las distracciones, y de pecado, que corramos con paciencia, que es perseverancia. Entonces está hablando de buscar la propia santificación, buscar caminar en el llamado personal. Esta carrera es personal, nadie me lo corre. O sea, nadie se abstiene por mí. Yo he de disciplinarme, yo he de poner este cuerpo bajo sujeción y yo he de recibir el premio. Y Pablo lo veía así. Entonces, es evitar esa comparación, porque también hay eso en el cuerpo de Cristo, lamentablemente, actitudes que a veces son más de comparación entre unos y otros, y olvidamos la esencia de esto. Ahora, qué importante es para mí reiterar esto, o sea, no es que las obras no cuentan como salvación, para la salvación, es la gracia del Señor.
Y exacto. vemos textos, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, habla, ¿no? En 2 Corintios 5 Ujú, ujú. que habla sobre el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué está diciendo? Exacto. Está diciendo que Dios no considera que el pecado de alguien sea tan grave que directamente una persona se merezca el infierno, sino que Jesús mismo en su muerte murió por ese gran pecador, ese terrible pecador, como por ese dulce pecador. Como yo suelo decir, ¿no? Algunos provocaron al diablo al llanto cuando se salvaron, ¿no? Porque el diablo dijo a los ángeles caídos, hemos perdido un gran hombre, hemos perdido una gran mujer. Pero bueno, es así. No todos eran así, pero sin Cristo todos somos pecadores. Ahora, las obras no cuentan para el hecho de recibir la salvación, porque sabemos que es una obra de gracia, que se recibe por fe. Aleluya. Pero, como bien dijimos, lo dijiste, Jaimito, en Efesios 2:10, dice que fuimos recreados prácticamente, porque habla de la creación en Cristo Jesús, Ujú. hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué? Porque son las buenas obras las que dan evidencia de nuestra salvación. Como alguien lo dijo, hay un maestro que se llama Bob Yandian, todavía está entre nosotros. Es tremendo este Bob Yandian, es muy firme como la plomada, ¿no? Él decía, la fe personal en Cristo nos justifica delante de Dios, pero nuestras obras nos justifican delante de los hombres, o sea, en el sentido de que son los hombres no ven nuestra fe personal en Dios, no ven realmente el corazón, la condición del corazón humano si uno está creyendo, si uno ha nacido de nuevo, pero hay una evidencia que tiene que haber en nuestra vida y esas son las obras buenas que Dios preparó de antemano, que serán probadas el día del tribunal de Cristo y que permanecerán si han sido realizadas bajo o sobre el fundamento que es Jesucristo mismo y su obra redentora. Entonces, esto es importante porque no es una cuestión de provocar un activismo en la iglesia, obediencias, búsqueda de santificación personal a partir del miedo, porque yo suelo decir esto, la santificación voluntaria de una persona dura lo que le dura el miedo cuando hay una mala doctrina. Pierde uno el Exacto, cuando está miedo, el motivado por el temor, miedo, ¿no? se El revienta temor. como pipoca. No, tiene que ser amor a Cristo. Y claro, es este otro ingrediente que lo has puesto de manera muy precisa y bíblica, creo que es importante. Es lícito esperar un premio, es Claro, lícito. Ahora, vamos así a correr debemos. con ética, vamos a correr de manera correcta, porque queremos el galardón, que es personal, pero no vamos a menoscabar, a denostar, a hablar en contra de otros consiervos, simplemente porque creyendo que tirando barro y descalificando a otros es que nosotros vamos a hacer como quien dice por walkover, ¿no? Por falta de atletas te van a dar el premio a ti porque tú estabas ahí preparadito. No, hay que correr, hay que llegar a la meta. Esta es la visión de eternidad que tenía Pablo. Cierro con esto, Jaimito, tus últimas consideraciones y oraremos para cerrar. Qué bueno ha sido este programa. Amén. Sí, va a ser prudente que ahora hagamos buena letra, Luchito, y y Estamos bajo terminemos. convicción. Y terminemos sin extendernos mucho, que es uno de nuestros derroteros en este programa específico, ¿no? Mm, mm, mm. No queremos extendernos mucho, pero ha sido buena nuestra charla, Luchito, ¿no? Porque hemos empezado a hablar de visión. Hemos hablado de visión, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de José, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Pablo, hemos puesto como un ejemplo de alguien que tenía una visión, recibió una revelación, lo fue llevado hasta el tercer cielo. Pero estos últimos dos programas, el anterior y este, hemos hablado de visión de eternidad, lo que ha perdido el creyente de hoy. Los creyentes, hoy por hoy, Luchito, yo veo que están más condicionados a su vida actual. Van a la iglesia, van, pero mucho del creyente promedio en la iglesia no tiene visión de eternidad. Están pensando en cosas acá. De hecho, sus cálculos son para la tierra. Todo lo que hacen, todas sus prioridades están aquí en la tierra, están en todo lo que van a hacer. Y pocos creyentes están preguntándose qué va a pasar. Muchos seguramente asumen soy salvo y eso es lo único que yo necesito ser salvo, ¿no?
Pero el ser salvo es una puerta de entrada, es innegociable. Por Mm, gracia eres salvo. Y ojalá la mayor cantidad de personas se salven del infierno recibiendo al Señor Jesús. Pero cuando vemos las enseñanzas bíblicas, por ejemplo, las demandas del discipulado, por ejemplo, el ser hacedores, por ejemplo, cuando la Biblia habla de obediencia, vemos que la salvación es solamente la entrada, la puerta de mm, entrada, mm, porque en realidad hay algo que todo creyente debe conquistar en su vida en este mundo. La vida del creyente en este mundo tiene un propósito. La forma en que viva el creyente su vida como creyente en este mundo va a ser juzgado a la luz de lo que en la Biblia, Luchito, se conoce como las buenas obras, ¿no? Esto de las buenas obras no se enseña mucho, ¿no? Es lo que hablábamos de Efesios 2:10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta aleluya. expresión buenas obras, esta enseñanza de las buenas obras, es profunda en las cartas pastorales. En Primera Timoteo, en Segunda Timoteo y en la carta a Tito, estas son las tres cartas pastorales, Pablo habla mucho de las buenas obras, habla de que las mujeres se ocupen de buenas obras, hablan de... Y a veces el creyente ha dejado esa idea, como le han enseñado y le han metido en su mente que las obras no importan, el creyente piensa que no importan en definitiva. Pero esto de buenas obras es importante. Y esta es la visión que el creyente debe tener. Cierro con esto. Estamos hablando de visión y estamos terminando de hablar de visión. Hermano, Amén. hermana, esto que hemos conversado con Pastor Luis ahora es lo que en la Biblia nosotros encontramos acerca de la visión de eternidad que cada creyente debería tener. Tu vida no solamente, tu eternidad no solamente va a estar determinada por si eres salvo o no eres salvo, sino con qué has hecho con tu salvación. ¿No? Entonces, este es simplemente para mostrar esta imagen de visión, ¿no? Imaginemos a Pablo, me gustó mucho lo que tú dijiste, esto extendiéndome hacia adelante, es un poquito lo que los atletas hacen para llegar, ¿no? Mm, Algunos he visto que hasta se tiran, ¿no? A la cinta que hay al final. Están corriendo y dan un último saltito y se tiran a la cinta porque quieren cortar la cinta ellos con su cuerpo. Eso es lo que los hace ganadores. Hermano, mm, hermana, esa es la visión de Pablo. La visión de alguien que tiene visión de eternidad está pensando en su Señor. Ha visualizado en su mente que el Señor Jesús está al final de la meta esperando con su premio. Aquí está tu premio. Y esa es la visión de Pablo, la visión de eternidad. Cualquier creyente que no se conduzca en esta vida con una visión de eternidad basado en estas verdades bíblicas es una persona que seguramente no tiene una visión y su fe no la va a conducir a ninguna parte, porque una fe sin una visión no nos sirve de nada. amén. Entonces, Luchito, creo que con esto podemos dar por terminado este tema, Amén. ¿sí? Sí, 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 de El acuerdo. tema de la visión, seguramente nos toca ponernos de acuerdo para ver de qué cosas vamos a conversar. Se vienen Eh, cositas, como dicen, ¿no? se vienen cosas. Y no es que busquemos tema, porque creo que temas no Nunca faltan. necesitamos. El chisme Creo no que falta tampoco, hermanos. nos sobran los temas, pero queremos elegir los temas que realmente nos lleven en una línea de edificar a las Amén. personas, a los hermanos y hermanas que nos siguen en esta aventura de charlas de café con Biblia. Oremos al Señor, le daremos gracias al Amén. Padre. Amén. Padre Celestial, estamos agradecidos con Pastor Luis de haber abordado este tema de la visión. Estamos agradecidos, Padre, porque cuando hablamos de visión necesitamos aterrizar y terminar donde estamos terminando con Luis nuestras charlas sobre visión. Es la visión de eternidad. Padre amado, yo cuando veo la iglesia, cuando nosotros los ministros estamos ministrando la palabra, vemos tan poco de esto en el creyente de hoy. Mm, ¿Cuántos creyentes son salvos porque han recibido salvación, porque le han entregado su vida al Señor Jesús, porque le han recibido en su corazón? Y eso los ha hecho salvos, eso los ha hecho alcanzar el favor de Dios y la gracia de Dios por medio de Jesucristo y el Jesucristo crucificado. mm, Pero Padre,
no es todo lo que la vida cristiana le ofrece a un creyente. La salvación es innegociable, es importantísima, porque la salvación nos libra de la perdición eterna, nos libra del infierno. Y Mm, es algo innegociable que cualquier persona debe aspirar a tener. Pero una vez que uno es salvo, nosotros necesitamos entender que la salvación es solamente la puerta de entrada. Cuando Pablo habla con Timoteo acerca de la piedad, de la devoción, de caminar en amor, le dice que la piedad tiene recompensa para esta vida, pero también tiene recompensa para la vida futura. Nosotros, Padre, no solamente estamos enfocados, los creyentes nacidos de nuevo, no solamente estamos enfocados en la realidad de nuestra vida en este mundo. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo deberíamos tener esa visión de eternidad, enfocarnos en el premio, enfocarnos en nuestro Señor, en la meta, esperando por nuestro premio, enfocarnos como Pablo en correr una carrera, no como a la aventura, sino para ganar en premio. Enfocarnos en, como Pablo se enfocaba cuando dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que reveles tu carácter galardonador a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen. Que a través de esta charla, que a través de estas charlas tú reveles tu carácter y les reveles que tú estás ansioso de darle un premio a tu hijo, darle un premio a tu hija, que eres un Dios galardonador y que es absolutamente legítimo que el creyente, como cualquier deportista de nuestros tiempos, esté enfocado en ganar un premio. Padre amado, esa es la visión que hemos querido transmitir a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos tu obra, la obra del Espíritu Santo, grabando, escribiendo estas verdades bíblicas en el corazón de nuestros sí, hermanos. Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Qué linda charla, Jaimito. Hermanos Aleluya. queridos, Dios les bendiga. Vamos a estar, nos vemos viéndonos en breve con otro tema interesante. Y bueno, se vienen cositas, lo diremos así. Queremos Sí, levantar expectativa. Siempre estamos interesados en edificar a las personas. A veces tocamos temas polémicos, pero eso es inevitable cuando vamos a abordar asuntos de la vida de la iglesia y de doctrina. Así que vamos adelante en esto y gloria a Dios, que Dios sea glorificado en todo, esa es nuestra oración y que ustedes sean bendecidos y animados. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pastor Jamito, nos vemos y será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao. un saludo a toda nuestra audiencia. Pastor Luchito, un abrazo hasta la yarta y Amén. nos encontramos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos. Amén. Hasta Bendiciones. Chao, chao.